Bueno, a las 9:05 de la mañana tenemos pues el debate de aciertos y desaciertos del gobierno del cambio en vísperas de la rendición de cuenta del día de mañana del presidente Luis Abinader. Y con nosotros está por Zoom doña Rosario Espinal. También está con nosotros aquí presente Felipe Vallejos y Eddie Skinner. Aquí vamos a hablar sobre la perspectiva general y bueno, todo lo que ellos nos traigan el día de hoy. Muy buen día, Eddie, Felipe y Rosario. Buen día, gracias. Muy buenos días, muchas gracias a todos y todas. ¿Tenemos a Rosario? Sí, estoy por aquí. Muy buenos días. Buenos días. Hola, Buenos Rosario. días. Buen día. Hola. Bueno, adelante, Millicent. Si el coordinador me lo permite, pues puedo plantear la primera pregunta. Mañana el presidente habla, pero veo como pocas expectativas en relación a la población de qué nuevo pudiera plantear el presidente. Y no sé si eso se debe a una crítica que también he escuchado, de que el presidente habla mucho. Entonces, Felipe, Eddie y Rosario, ¿qué opinan de eso? O sea, ¿podría el presidente encantar, sorprender a la población con algo o ya ha sido demasiado reiterativo? Bueno, yo soy un caballero, o sea que... Sí. Y Eddie Rosario. también, o sea Claro que sí. Rosario, si usted quiere... No importa. Ustedes son En caballeros orden, y ustedes pueden feministas. comenzar. Pueden comenzar ustedes. Bueno, Bueno, vamos está bien. con Felipe, 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 que es el adelante. experto Sí. en comunicación. A ver. Sí, tiene toda la razón. Yo no sé si, no me atrevo a decir que habla mucho, pero evidentemente que está la gente acostumbrada a escuchar al presidente Abinader y siempre desde que comenzó su gobierno he dicho que le pone el pecho a la bala, porque siempre cuando hay una situación, incluso cuando hay situaciones ministeriales, él atrae la situación a Palacio y él la encabeza la actividad para aclarar cualquier situación. Y lo hizo también ahora último con el conflicto de Ucrania, que creo que quizás la prensa lo malinterpretó, pero cuando llama a la calma y este tipo de cosas, pues evidentemente se prestó para interpretaciones erróneas, me parece a mí. Por eso es que la expectativa en torno al discurso pudiera no ser tan altas, porque es una persona que siempre está presente en los medios de comunicación. Si mal no recuerdan, en los 8 años del presidente Medina hablaba poco, y cuando hablaba todo el mundo quería escuchar qué era lo que quería decir. Entonces creo que también el presidente Abinader puede tomar esto como una elección, porque evidentemente cuando va a rendir cuentas, todos los ojos deben estar puestos sobre él, sobre lo que va a decir, lo que de alguna forma plantea hacia el futuro. Y en este caso lo que ya tiene como legado de gobierno, que son 17 meses. Siempre he dicho que esta es su primera real y efectiva rendición de cuentas, porque la pasada solamente tenía pocos meses al frente y podía de alguna forma explicar lo que encontró y también plantear lo que proponía al país como visión de Estado y en base a su programa de gobierno. En este caso tiene 17 meses gobernando, una situación difícil, nadie puede negar que es una situación muy difícil, y ahora evidentemente que se ha complicado un poco más por el tema económico, el tema de los combustibles, el alza de precios de los productos de consumo de la población a nivel general, producto del mercado de los hidrocarburos. Entonces, en ese sentido, creo que las expectativas no son tan altas y el presidente tendrá que de alguna forma sacar una carta bajo la manga, muy particularmente en el ámbito económico, que creo que es el problema número uno del gobierno. Gracias, Felipe. Rosario, Rosario. saludos. Milicen de este lado. La misma pregunta para ti. En general, los discursos del 27 de febrero no concitan mucha atención de la ciudadanía. Eso de entrada, son discursos tradicionalmente aburridos, donde al final lo que la gente recuerda es cuando se anuncia alguna medida de trascendencia. Eso sí, cuando hay el anuncio de una medida de trascendencia, entonces la gente va a recordar eso. Sobre todo los finales de los discursos, cuando generalmente en esos discursos que marcan diferencia, cuando al final, bueno, pues un presidente hace un gran anuncio. Recordemos, por ejemplo, el de febrero del 2013, cuando Danilo Medina anunció lo de la Barrick. Bueno, pues la gente recordó ese momento y le sirvió para apuntalar su presidencia en ese primer periodo de gobierno. Entonces, ahí está el kit del asunto, como dicen, en que un presidente anuncie algo de trascendencia, porque lo demás es rendir informes de lo que han hecho, etcétera. Sobre todo de lo que han hecho y de lo bueno que lo han hecho. Siempre el discurso va a tener ese tono y la gente pues está siempre más dispuesta a oír
o a pensar en lo que no se ha hecho que en lo que se ha hecho. El presidente, es cierto, el presidente a veces habla innecesariamente. Por ejemplo, las medidas que anunció hace unos días, como de fin de las restricciones de pandemia, fue un mensaje que pudo haberse incluido en el mensaje del 27 de febrero. Yo no entendí por qué se hizo esa semana. En ese momento no había ninguna crisis que él dijera, bueno, tengo que decir algo para diluir un problema. No había nada específico esa semana que significara un problema para el gobierno. Entonces yo dije, bueno, pudo haber esperado el discurso del 27 cuando diera su informe del sector salud, por ejemplo, entonces haber anunciado eso en vez de hacerlo en un mensaje específico. Solo menciono eso para ilustrar el asunto. Más sentido tuvo el que emitieran una posición del gobierno, y no voy a entrar en el contenido, pero que emitieran una posición con respecto a lo de Ucrania, porque bueno, ya eso es un asunto de política internacional. En fin, esa es la situación, así que a menos que el presidente tenga algo en carpeta muy importante para anunciar, esos discursos del 27 de febrero pasan sin penas ni glorias. Eddie Skinner ahora, abogado. Y con el tema legal, Exacto. ¿hay alguna expectativa de que mañana el presidente coloque en su discurso lo de la reforma constitucional? Ahí voy, Yuri. Muchas gracias por ese pie de apoyo ahí, porque voy a ser como la voz disidente en lo que se ha planteado actualmente. Yo creo que el presidente de la República tiene mañana una posibilidad de potencializar aún más esa labor de gestión que ha hecho durante los últimos años, durante el último año de gestión. ¿Por qué? Porque un escenario donde está planteado más de 14 o casi 17 temas en un diálogo nacional, y donde están planteando temas neurálgicos como el tema de la recuperación económica, la posibilidad de reintroducir o plantear ahí la reforma constitucional sobre aspectos fundamentales que hemos visto, la posible introducción que ya se anunció de la reforma de la ley de hidrocarburos, por ejemplo, la ley de compras, otros temas en el orden institucional y todos los aspectos que inciden en lo que tiene que ver con los logros de la recuperación económica. Yo creo que la exposición constante del presidente ante los medios de comunicación lo veo muy positivo, toda vez que en gestiones anteriores siempre el pueblo dominicano se quejaba de que no había como un enlace directo de comunicación entre la gestión o el presidente anterior, porque muchos decían que hablaba muy poco, pero comunica casi siempre. No estoy diciendo que está mal, que el que comunica poco es su estrategia, ¿no? Pero a mí me parece bien que comunique constantemente. Ahora sí, tal vez sí estoy ahí de acuerdo con Vallejo, en el sentido de que habrá que buscar algunas alternativas en materia ya de comunicación, el ex más experto que yo en esa materia, de tratar de reintroducir algo nuevo, más allá de lo que ya previamente se ha comunicado, como anuncios muy importantes que ha hecho el presidente, como la terminación de la concesión de la carretera de Samaná y otros aspectos. Entonces creo que es una gran oportunidad y creo que hay grandes expectativas para él potencializar en su discurso ya cuestiones que el pueblo conoce de manera previa. El presidente en los últimos días ha estado haciendo una especie de ejercicio de imán de popularidad. Ahorita Millicent hablaba un poco sobre el tema, y yo decía que la semana pasada que la decisión de la restricción con el COVID-19 era una medida paliativa a una serie de protestas que se han venido escenificando, sobre todo en el interior del país. ¿Pudiera ser esto una continuación de ejercicios de atracción de popularidad de parte del presidente, lo que se vaya a expresar en el discurso de mañana, incluso por encima de tratar temas neurálgicos realmente para la sociedad? ¿Se pudieran omitir algunos temas para no, digamos que manchar el discurso con esos aspectos? Bueno, te iba a decir algo, Yuri, sí. previo.
Sí. No, adelante. Bueno, sí. Vamos a contextualizar lo siguiente, porque hay una predisposición siempre en el argot popular del escenario del 27 de febrero. Si usted observa la tradición en Europa, la tradición parlamentaria y la tradición en el Estado de la Nación, cuando el presidente de los Estados Unidos va allí, nunca ningún presidente deja un escenario tan importante como ese para resaltar todo lo que es la gestión misma y levantar la moral propia de lo que es su gestión. Eso se ha visto siempre. Ahora bien, yo creo que más que buscar asuntos relativos a popularidad, el presidente anunciará allí cuestiones relativas a temas que tocará, como la reactivación económica, aspectos fundamentales como se ha mencionado, como el levantamiento de las restricciones y otros asuntos. Y yo creo que es legítimo, pero evidentemente siempre nos abocamos a que se cumpla con la facultad constitucional de lo que es la rendición de cuentas, y yo sé que el presidente de la República cumplirá con esa expectativa de decirle al pueblo dominicano el estado en que se encuentra la nación. Felipe. Sí, yo considero que el presidente tiene una elección que hacer en este momento. Pienso que el momento no está, ya esto es una opinión muy personal, no le va a gustar nada al presidente Abinader, pero pienso que no es el momento para seguir gastando capital político en las reformas que está planteando a nivel constitucional, por una razón muy sencilla, es que tenemos una emergencia económica. Y creo que mañana el presidente Abinader nos va a dar la real dimensión de cuán consciente está de la situación a nivel nacional e internacional. Él mismo lo sabe porque ha dicho que para subsidiar el combustible tiene que destinar miles de millones de pesos al mes, de manera que ni siquiera se puede reducir el precio, es congelarlo, es mantenerlo y sigue estando caro. Entonces la situación económica es apremiante. Si uno habla con cualquier persona en la calle, incluso me llamó poderosamente la atención, ni siquiera me dio risa, sino que me llamó la atención. Al otro día el anuncio del fin de la mascarilla, por lo menos de manera obligatoria, apareció un ciudadano diciendo que no le importaba mucho el tema de la mascarilla, que lo que le importaba era su comida. Sí. Claro. Entonces creo que el presidente Abinader sabe de antemano, y estoy convencido de eso, de que el tema económico es una urgencia inmediata, y pienso que no estoy diciendo que la reforma que plantea a nivel de diálogo, la reforma constitucional en los distintos espacios, así como la reforma electoral que se está discutiendo ahora a principios de año, no dejan de tener importancia. Y el presidente, no se lo ha escuchado él de boca, pero al entorno se lo ha comentado, y es que él aspira a un país mucho más institucional que el que asumió en el 2020, y eso es válido y muy loable en ese sentido. Sin embargo, creo que la urgencia inmediata de este gobierno es económica. Si mañana no habla o no enfatiza en el ámbito económico con medidas por lo menos paliativas, la rendición de cuentas no va a cumplir esa expectativa. Por el contrario, si hay medidas en términos de alguna forma aliviar el bolsillo de los dominicanos, especialmente del ámbito del sector más desfavorecido en términos económicos, entonces podrá entonces reenganchar en términos de ciclo favorables para su gestión. Rosario. Sí. Yo no sé lo que el presidente va a decir mañana, ni tampoco yo estoy en el oficio de decirle lo que deba decir. Así es que a mí siempre me resulta complicado hacer este tipo de comentarios antes de un discurso. Yo creo que hay que esperar y escuchar lo que va a decir el presidente, porque ellos están haciendo su discurso. Y lo que uno pueda decir o no pueda decir, pues no sé, no creo que tenga mayor impacto. Entonces, ellos tienen su estrategia. Yo lo que podría hacer es un comentario más en el sentido general de lo que es la lógica de un gobierno. El gobierno llega al poder con una narrativa muy clara, una narrativa de que lo que había en el pasado era malo y de lo que venía era bueno. O sea, en términos de enmarcar todo lo que es una discursiva gubernamental, ese fue, digamos, el elemento articulador de muchos argumentos y de lo mucho que se dijo durante la campaña y después de asumir el poder. Entonces,
esa narrativa que claro, engancha con las expectativas que tiene la sociedad, porque las expectativas de la sociedad era que íbamos hacia algo mejor y que íbamos hacia algo mejor rápidamente. La pandemia, por un lado, y ahora el conflicto en Ucrania, que agudiza el problema de los precios, porque ese es el impacto, digamos, mayor para un país como la República Dominicana, descuadra el marco narrativo y argumentativo del gobierno. Entonces, ese es un desafío que ellos enfrentan para el discurso de mañana. Si aparecer ante el país diciendo cuán buenas están las cosas ahora con relación a cómo estaban, por lo menos en el 2019, para hacer la comparación con el pasado, o si, y creo que eso va a tener ya problemas de percepción en segmentos de la ciudadanía, porque ya ese discurso es muy repetitivo, o si el presidente se embarca en un discurso más del realismo actual, o sea, dónde estamos hoy y dar una perspectiva de hacia dónde se va. El objetivo del discurso es hacer una rendición de cuentas, claro está. Y en esa rendición de cuentas, esa rendición de cuentas, que ya completa un año, porque el anterior era solo 6 meses, pero esta rendición de cuentas es de todo un año. Entonces, ahí está el desafío de contarle a la sociedad qué han hecho y si lo que han hecho es mejor, con datos concretos, o por lo menos qué han hecho. Pero además, en esta nueva realidad, partir del realismo. Yo pienso que el gobierno se ha retardado, se ha retrasado en tener una discursiva realista para que la gente entienda la dificultad. Yo sé por qué le ha dado trabajo hacer el cambio, porque toda la narrativa política se enmarcó en que íbamos hacia lo mejor y dejábamos atrás lo peor. Entonces, esa narrativa en un contexto de pandemia y ahora agravado con esta situación internacional choca con una realidad inflacionaria, para poner solo un ejemplo, choca con una realidad inflacionaria que golpea a la gente. Y golpea a la gente, y mientras más bajo el sector, digamos, más golpea, porque la gente de los sectores más pudientes tienen más recursos y tienen más ahorros para enfrentar la situación. Ustedes han mencionado el tema económico y la necesidad de que el presidente pueda anunciar algún plan, algunas medidas en este sentido en el día de mañana. ¿Ustedes creen que ha habido tiempo, que esto será posible? Y conectando esto con el tema de nuestro debate del día de hoy, ¿es el tema económico uno de los grandes desaciertos del gobierno y de los aciertos? ¿Cuáles podemos mencionar? Porque parece que la justicia independiente es el único tema repetitivo del gobierno que señala cuando le indican algún tema donde hay dificultad. Bueno, yo creo que ciertamente coincido también con Bellejo que el tema económico siempre se va a imponer mañana ante las expectativas del discurso del presidente. Y ahí creo que él podrá abordar grandes aciertos que se ha tenido en materia de recuperación económica, porque para todos sabemos que sus esfuerzos han sido dedicados y su tiempo a lo que es la recuperación económica. Si ustedes observan más o menos los índices macroeconómicos y las estadísticas, por ejemplo, en el mes de noviembre del año 2020 se proyectaba un crecimiento de apenas 5%, y logramos ya en diciembre cambiar esa expectativa y tuvimos ya, entrando al 2021, un crecimiento proyectado real del 12%. Uno de los 10 países de Latinoamérica y el Caribe que más que creció. También aspectos fundamentales como la terminación de la concesión de la carretera o autopista de Samaná. Son 1.900 millones de dólares que el Estado Dominicano se va a ahorrar. Creo que eso también el presidente lo va a demostrar como un gran logro. Acompañado además con casi 2.500 millones que recientemente se decidió
o se van a invertir para lo que es la recuperación de las MIPYME a través de un programa que se llama MIPYME Segura o algo así. Y otros logros, evidentemente, que tienen que ver con el éxito del plan de vacunación y la terminación de las medidas restrictivas que ha permitido recuperar la economía. No sin dejar de mencionar ahí, por último aspecto, el tema económico. Ustedes saben que el Estado Dominicano compró el 49% de las acciones de Refidonza, por debajo inclusive del precio original en que se compró. Entonces, todos estos logros en materia económica creo que pueden ser un punto importante en el discurso del presidente de la República. Felipe, sí, a nivel de macro, creo que el gobierno ha hecho un buen trabajo. En términos de atracción de inversiones, el turismo es un punto alto, la recuperación total de los empleos o la restauración de los empleos que existían y la creación de nuevos. También Zona Franca, la industria se ha sentido complacida por el trabajo del gobierno en términos de recuperación económica a nivel macro. Pero el problema eterno de nuestras economías latinoamericanas es que esto se refleje en la economía de los hogares. Y es ahí donde está el problema realmente, porque así como el Banco Central establece que la economía dominicana sigue creciendo, y lo hizo durante los años del PLD y lo sigue haciendo en estos años, crecer a un ritmo realmente importante. Sin embargo, esto no se ha reflejado como debiera en las familias dominicanas, y eso es el principal problema, yo creo, que de la conexión entre lo macro y lo local en ese sentido. La gente y el gobierno ha tratado de explicar en muchos sentidos que es una situación global, pero evidentemente que la gente, digamos el dominicano de a pie, no quiere tantas explicaciones, quiere soluciones. Y ese ha sido el problema de siempre. En términos de puntos a mejorar, pues obviamente que me apego a la parte de la economía, la inflación, los precios están realmente en un tema de preocupación, pero por el otro lado, a nivel macro, creo que en términos generales el gobierno ha hecho un trabajo importante. Ahora el gran desafío es que ese modelo económico permita que los recursos, digamos, fluyan hacia la economía familiar, y eso de alguna forma alivie el bolsillo y no impacte el poder adquisitivo, porque eso evidentemente es una bomba de tiempo. Incluso creo que así como la justicia, como decía, rescatando un poco lo que decías, Susi, del tema de la justicia de alguna forma definió las elecciones del 2020. Había un hartazgo con respecto a lo que la población sentía como demasiada permisividad en términos legales. Creo que el 2024 no se va a tratar en lo absoluto de la justicia, se va a tratar, si fueran hoy por hoy las elecciones, si fueran mañana las elecciones, sería un tema meramente económico. Rosario, sí, y incluir ahí, Rosario, su último artículo, ¿no?, sobre el presidente y el conservadurismo, en el que usted habla de la afiliación extrema de este gobierno con el empresariado, y bueno, hasta la vicepresidenta dijo que hiciéramos una alianza público-privada para resolver el tema de los altos precios de la canasta básica. ¿Qué piensa Rosario? Claro, el presidente va a hablar de la situación económica, porque lo que ha ocurrido en la República Dominicana es lo mismo que estaba ocurriendo desde hace mucho. O sea, es una economía abierta, es una economía que durante mucho tiempo ha crecido con estabilidad económica y con estabilidad política. Nada de eso es nuevo. Eso viene ya desde hace muchos años. Entonces, el gobierno también, como los anteriores, han gobernado en estas condiciones favorables. Y luego voy a hablar de la desfavorable, pero voy a mencionar las favorables. Fuerte ingreso de remesas. Eso no es hechura del gobierno. Eso es hechura del gobierno de Estados Unidos, que ante la pandemia puso a funcionar el seguro de desempleo para que los desempleados estuvieran recibiendo un buen salario, distribuyó dinero en efectivo 3 veces y dio subsidio a los alquileres para que la gente no tuviera que pagar alquiler. Entonces, todo eso creó un excedente en los presupuestos familiares de muchos inmigrantes. Y una parte de ese dinero terminó en países como con una gran migración hacia Estados Unidos. Qué bueno. O sea, qué bueno que vinieron las remesas, porque la remesa es el principal subsidio social, es el gran programa social, digamos, de la sociedad dominicana.
Entonces, eso jugó o ha jugado un papel fundamental en aliviar el problema económico que generó la pandemia. Segundo, la recuperación económica de Estados Unidos y su confrontación con China ha favorecido a las zonas francas dominicanas para que exportaran más a Estados Unidos. Eso crea más empleos y, bueno, eso genera también recursos. Y el turismo, la República Dominicana está muy cerca de Estados Unidos. Y, de nuevo, es un país con estabilidad y se convierte, porque ya tenía una infraestructura hecha turística y una marca turística. Entonces se convierte también el turismo en una fuente de divisas por el flujo de turistas que ya comenzó a venir a la República Dominicana desde hace ya unos meses, desde que se aligeraron las medidas. Entonces, esos tres factores que estaban vigentes antes, siguen vigentes ahora y han ayudado a la República Dominicana a salir de la situación de crisis económica que generó la pandemia. Por otro lado, la política del Banco Central también ha seguido siendo cautelosa. Y eso es positivo para manejar los niveles de inflación. Pero la inflación es la variable que descuadra el modelo económico, porque el modelo económico dominicano tenía todas esas cosas que mencioné, pero tenía baja inflación. Y la inflación es la variable económica que en este momento está descuadrando ese contexto de estabilidad económica, macroeconómica que ha tenido la República Dominicana por muchos años. ¿Cómo se aborda o cómo no se aborda? ¿Cuánto más se profundiza? Ya veremos, porque ahí sí que depende de políticas públicas que trascienden la política monetaria. Es decir, que trasciende lo que haga el Banco Central. ¿Por qué? Porque la inflación tiene efectos sociales. La inflación reduce el poder adquisitivo de la gente. Entonces, ¿cómo se compensa esa reducción del poder adquisitivo de la gente? Aún la gente mantenga su mismo trabajo con su salario más o menos igual, pero tiene menor poder adquisitivo. Entonces, ¿qué puede hacer el gobierno? Y esa es ese es el reto a nivel económico. ¿Qué puede hacer o qué va a hacer? Porque puede ser que pueda hacer y no haga, no sabemos. Entonces, quizás ahí es donde las autoridades económicas, y no sé si se va a abordar en el discurso, tienen que ponerse a pensar qué van a hacer para compensarle a la sociedad por esa pérdida de poder adquisitivo. Nunca podrás resolver el problema completamente, pero ¿cómo evitar lo peor, reducir el efecto tan negativo, porque la inflación es un roedor dañino, muy dañino en la sociedad? Entonces, ahí yo creo que está un gran reto del gobierno. Uno de ustedes mencionó ahorita las reformas. Yo creo que el gobierno el presidente tiró 12 y después agregaron más reformas. Yo creo que mucho de eso es para llenar espacio político, para que se hable de cosas. En este momento hay otras prioridades y lo que el gobierno debería hacer es enfocarse en 2 o 3 reformas cruciales, en temas de mucha urgencia para la sociedad dominicana y no tirar a la mesa o a la opinión pública tantas reformas que van a ser muy difíciles de implementar, porque para hacer reformas, sobre todo si requieren decisiones legislativas complejas, por ejemplo, como una reforma constitucional, el PRM no puede hacer una reforma constitucional solo, tendría que pactar con el PLD, porque ya la Fuerza del Pueblo se va a oponer, porque se está oponiendo y ha hecho de eso una bandera. Entonces, el PRM tendría que pactar con el PLD para hacer una reforma constitucional. No importa si lo ponen en la mesa del Consejo Económico y Social, no importa dónde pongan esa reforma. Al final, solo es posible hacerla si se hace un pacto entre el PRM y el PLD. Si no, no hay reforma constitucional. Entonces, es como tirar temas ahí para que haya corriente de opinión. En esta semana es sobre una cosa, la semana que viene es sobre otra y la siguiente sobre otra, pero lo que el Ejecutivo tiene que hacer es tomar las medidas que vayan a proteger de la mayor manera posible a la sociedad dominicana, porque ahí es donde lo van a evaluar. Realmente ese al final, como ya se mencionó,
para el 24 va a ser cuál es la situación de vida de la gente. Y eso es lo que va a primar. ¿Que el gobierno tiene condiciones favorables? Sí, tiene condiciones favorables. Esas económicas que mencioné, también la tiene favorable, que la oposición está dividida, eso le favorece. Yo no voy a entrar ya en el tema de estrategia político-electoral porque nos saca, creo, del tiempo. Bueno, vamos a ir a una breve pausa, pero a los oyentes del Sol de los Sábados, vamos a interactuar con ellos, pero que también sepan que tenemos 2 boletas para rifar el día de hoy, 2 boletas Special Guest, adelante, Special Guest, para el concierto de Juan Luis Guerra hoy en Punta Cana. Recuerden, como siempre decimos, si usted no tiene posibilidad de ir para ese concierto, no llame y no pida esa boleta, déjese a la gente que sí tenga la posibilidad. Cambio y fuera.